buenos días, un buen amanecer, un buen despertar. Saludo para todos, saludo para todas. Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de paz, con mucha abundancia de salud. Saludo fortísimo, pues, desde la distancia, para todos y para todos. Amigos y amigas que nos escuchan, que nos siguen, que se nos sintonizan a través de este canal Unicristo. Saludo para el pastor Marcelo Parrella, allá en Río de Janeiro, Brasil. Saludo para todos, maestros, pastores, evangelistas. Un abrazo fuertísimo para todos. Mil bendiciones de Venezuela. Vamos a compartir, pues, en este día maravilloso la palabra del Señor. Vamos a ver, allí hemos venido compartiendo, pues, la palabra, de manera, pues, que podamos meditar en esa palabra, la palabra de Cristo. Cómo poder vivir una vida victoriosa. Hemos venido compartiendo en este tiempo acerca, pues, de la victoria de Cristo, porque muchos no pueden evidenciar en la vida de ellos esa victoria. ¿Cómo hace una persona para poder experimentar, poder disfrutar, vivir en esa plenitud de vida en Cristo, que nuestro Señor Jesucristo logró por medio del sacrificio allí en la cruz? ¿Qué tipo de revelación trajo el sacrificio de la cruz para la humanidad presente? ¿Qué sacrificio? ¿Qué significó? Porque hoy muchos no disfrutan de esa plenitud de vida. Para poder entender lo que sucede, es necesario que haya una renovación en el pensamiento de cada persona, como lo dice allí el apóstol Pablo. Si renovamos nuestra manera de pensar, seremos transformados mediante esa renovación, y allí comprenderemos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es decir, cuando hay una renovación en la forma de pensar, de inmediato vamos a comenzar a ser transformados. Es una regla que tenemos que seguir, renovarse y comenzar a ser transformado. ¿Qué es renovar? Hacer nuevo el pensamiento. Es sacar información totalmente errada, información totalmente equivocada, que está allí, que gobierna incluso esos pensamientos allí no renovados. Hace que usted vea su mundo alrededor sin esperanza, sin paz, sin gozo, sin vida, sin alegría, sin felicidad. Que todo lo que ve es oscuridad, todo lo que ve es tenebroso. ¿A qué se debe este tipo de pensamiento? A los patrones mentales, a los pensamientos que están allí, que muchos de ellos fueron enseñados, formados por malas experiencias, por familias, por buena intención y sin un propósito espiritual, sin ningún tipo de propósito espiritual, enseñaron patrones de pensamiento que hoy afectan la vida de personas que no comprenden la plenitud de vida en Cristo, que no la disfrutan, no que me lo enseñó mi papá, no que me lo enseñó mi mamá, que me lo enseñaron mis abuelos, que lo aprendí de mi familia, que lo aprendí de mis amigos, que lo aprendí en la escuela, en el liceo. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es lo que dice Dios, es el consejo de Dios que necesitamos nosotros, que a nosotros nos debe importar, es derribar esas fortalezas, esos argumentos, esos pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Ese es el consejo de Dios. Eso es, si queremos ser transformados. El apóstol Pablo habla mucho del tema.
Cuando renovamos la mente, hay algo que uno piensa y siente allí y hay que renovarlo. Hay que controlar las emociones para que esas emociones sean controladas. Muchas personas hoy son movidas por sus emociones, por su forma de sentir, dicen ellos, porque lo sentí, lo hice. Hasta que yo no sienta, no lo hago. Es decir, son dominados, son controlados por sus propias emociones. Es decir, que la parte emocional es muy importante en la vida de todo ser humano. Si no hay una renovación en la mente, las emociones pueden ser mal dirigidas. Y hay un ejemplo en las escrituras de cómo las emociones han destruido a las personas, inclusive personas que por sus emociones llegaron hasta enfermarse, por sus deseos, por sus emociones, por lo que sentían. Y la palabra en diferentes partes nos dicen que el buen ánimo es salud. Así lo dice la escritura, para el cuerpo, pero que las emociones de amargura carcomen los huesos, destruyen los huesos, enferman los huesos. Bueno, la alegría sana los huesos. Vemos como la parte emocional, allí la Biblia toca la parte emocional para enseñarnos a saber controlar las emociones, para poder aprender a controlar las emociones, que son positivas o que sean negativas. Las emociones están allí siempre. Todo dependerá de nuestra manera de pensar para nosotros controlar y ser dirigidos en esa forma de sentir. Los sentimientos siempre van a estar allí, siempre van a estar allí. Si hay un pensamiento renovado, vamos a saber canalizar qué es lo que estamos sintiendo. Vamos a sentir ira, bueno, es normal, pero ¿qué dice las escrituras? Te molestaste, airaos, pero no pequéis. Es decir, que si te molestaste, no puedes dejar llevarte por esa molestia para actuar de forma indebida. Y el apóstol dice, quítese de vosotros toda ira, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia, dice el apóstol Pablo allí, en la carta de los Colosenses, para insultar, para golpear cualquier actividad que nos quiera llevar a la ira, o que nos lleve a la tristeza, o a renegar, a renunciar a lo que nosotros hemos creído, es renunciar completamente. Es muy importante entender que cuando las emociones no son controladas, nos pueden llevar a actuar de una forma indebida, que nos puede meter en problemas contra personas, pues, y contra nosotros mismos. Por eso es muy necesario una constante renovación de los pensamientos y un control bien ordenado de las emociones que siento, porque estamos sintiendo esto, y someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad? Es donde están nuestras emociones. Todo lo que estamos allí compartiendo tiene que ver con el alma, el alma del ser humano. Así lo declaran las Sagradas Escrituras o la palabra de Dios. Dice todo nuestro ser, dice allí la Escritura textualmente, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Fíjense lo importante de esta palabra. Dice allí la Escritura, cito nuevamente el texto bíblico, dice todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, allí. Lo importante es que el alma cumple una función, el cuerpo cumple otra función y el espíritu también cumple otra función importante. Allí describe cómo está compuesto el ser humano. El espíritu, Dios se encarga del espíritu. Dios trata directamente con el espíritu. Dios hace nacer de nuevo al espíritu. En el espíritu trata directamente Dios. ¿Ves? El cuerpo simplemente es un cajón. Así lo describen los
estudios, es aquella casa donde está el espíritu para poderse manifestar en un cuerpo. Entre el espíritu y el cuerpo está allí el alma. Esto es muy interesante, como dice allí la Biblia, todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo allí se han guardado. Fíjense bien, ¿qué es el alma? Bueno, el alma es aquella parte que diferencia a los seres humanos, uno de otro. Es donde está la personalidad, es donde están nuestros pensamientos, es donde están nuestras emociones, nuestros puntos de vista. Es decir, como hablábamos estos días, el razonamiento, el punto de vista, nuestra forma de razonar, todas aquellas formas de expresiones individuales que nos diferencian a unos de otros, esto se debe a nuestra alma. Por esto, en la parte poética, en las escrituras y en las poesías que se conocen, se dice: esa alma es buena, es muy noble, porque lo que identifica entre el espíritu y el cuerpo está el alma. Es muy importante entender esta palabra allí. El alma es aquella parte que se diferencia a los seres humanos, uno del otro. Es donde está la personalidad, es donde está nuestra forma de razonar. El trabajo allí, el trabajo de la palabra de Dios es penetrar hasta partir el alma, como dice la carta de los Hebreos 4:12, cito Hebreos 4:12, dice allí: porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Fíjense lo importante de esta palabra. Para que haya allí un cambio para la salvación, tiene que ver con el alma directamente. Dice el Señor: todas las almas son mías. El alma representa una parte muy importante en la vida del ser humano. Es allí donde está el problema. El problema, el conflicto es en el alma. Hay que ir directamente al alma, como hace el médico, como hace el especialista, como hace el experto en salud. Va directamente para diagnosticar dónde está el problema, para radicar allí por completo allí. Y es allí donde está el problema. La gente que es muy depresiva, cualquier cosa la deprime, cae en un estado de depresión, allí está el problema. La que sufre de ataques, de pánicos, de problemas psicológicos, la gente que no tiene identidad. ¿Dónde está ese problema? Bueno, es en el alma. La palabra alma en griego es psiqui. Por eso existe el estudio del alma, el estudio de la psicología. Estudian allí el alma. Los psicólogos estudian el alma. Ellos lo hacen de una manera profesional, lo estudian a profundidad, los pensamientos que gobiernan tu vida. ¿De dónde salieron esas ideas? Bueno, precisamente del alma, situaciones que agobian tu vida. ¿De dónde viene todo eso? Es importante poder entender nosotros esto. Es importante. Del alma. ¿Por qué piensas de esa manera? ¿Por qué piensas así? Lo que piensas y por qué ves el mundo de esa manera. Tu forma de pensar. Es así que tú aprendiste. Y no es la realidad. Y la realidad, la Biblia nos habla de esos temas. Esa es la realidad. El deseo de Dios, que todos nosotros expresemos una vida plena, una vida con todo el potencial que Él nos ha dado, Dios, para lo que fuimos, pues, creados, una vida totalmente indestructible, como lo indica allí el apóstol Pablo, en Cristo, para eso Cristo venció, para que nosotros no nos dejemos dominar de nuestros pensamientos, para que nosotros no nos dejemos controlar de nuestros pensamientos, porque los pensamientos, la mente es un campo de batalla de las emociones, no dejarnos controlar por nuestras propias emociones y de las malas decisiones. Es que tengamos una vida alineada al propósito de Dios. Hoy más que nunca podemos desarrollarnos para manifestar una vida poderosa en Cristo, llena de victoria,
victoria. Allí, mire como dice Romanos 12:2, cito este texto bíblico, siempre lo estoy citando, haciendo énfasis en esta palabra. No se conformen a este siglo, dice allí textualmente, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad agradable y perfecta. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Bueno, aquí está la clave que nos da la palabra de Dios por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La palabra renovación en el griego es anakainosis, es cambiar nuestra manera de pensar, es derribar argumentos, fortaleza, es derribar pensamientos allí que han sido allí sembrados en nuestra mente. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento encontramos que hay un gran conflicto. Bueno, la voluntad de Dios y la voluntad del ser humano. Y la mayoría de los problemas que hemos tenido, cada uno de nosotros como individuo, se debe a nuestras decisiones, que es allí la voluntad. Es donde se encuentran nuestras decisiones. Cuando nosotros estudiamos la palabra voluntad, una de las acepciones es deseo. Una de las acepciones de la palabra voluntad es deseo, es gusto, voluntad, intención, propósito. Todas esas palabras tienen que ver con la voluntad. Es decir, ¿por qué tú hiciste eso? Es mi deseo, o sea, es la voluntad de la persona. ¿Por qué tienes ese vicio? Él dice, porque me gusta. Es una voluntad, es el propósito, la intención, el deseo allí, que es una voluntad de cada individuo, de cada persona. Es como cuando yo tengo un proyecto, eso es una voluntad. Eso tiene que ver si eso está alineado con la voluntad de Dios. Para yo saber que mi voluntad está alineada con la voluntad de Dios, tenemos que vivir en una constante renovación de nuestro entendimiento, poder entender que necesitamos renovarnos cada día nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, para que mi voluntad esté alineada a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, para que tu voluntad esté alineada a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta, como allí lo indica la Escritura, para que cuando tomemos decisiones y nos vaya de la manera que nos vaya, con resultados desafiantes, no vamos a decir, no va a decir algo negativo, resultados desafiantes o resultados extraordinarios o totalmente maravillosos. Entonces no digas, ¿por qué me pasó esto? Que podamos entender que nos faltó la renovación de nuestra mente para entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esto no se nos puede olvidar nunca. Dios no quiere que usted esté sufriendo, amado amigo que me escucha, hermana que me escucha. Dios no quiere que usted esté sufriendo con alguna enfermedad, no. Muchas de las enfermedades que las personas padecen son consecuencias de sus malas decisiones, de su mala forma de alimentar, inclusive de sus malos gustos, de sus malos deseos. Y cuando la gente está sufriendo, dice, esa es la voluntad de Dios. No, no es la voluntad de Dios, fue la voluntad que decidiste por tu falta de renovación. Dios no quiere el sufrimiento para ti. Dice el libro de Isaías que por sus llagas fuiste curado. Dicen las Escrituras, Cristo vino para que nosotros tuviéramos una conciencia iluminada, una conciencia clara, y no que estemos sufriendo por ignorancia muchas veces. Sufrimos por ignorancia. Por una mala concepción que se ha convertido en allí muchas veces muletilla, que todo es la voluntad de Dios, dicen los cristianos.
la gente tomó una mala decisión y dice, esto es la voluntad de Dios. Ya cuando está metido en el paquete, ya cuando está metido allí en el problema. No es así. Espera un momento, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No podemos atribuirle a Dios las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado. Si queremos ver resultados buenos y agradables, tenemos que renovarnos para tomar decisiones correctas, que la voluntad que debemos manifestar debe estar totalmente alineada a la voluntad de Dios. Vamos a ver allí el Evangelio de San Juan. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Se puede ubicar en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Vamos a leer aquí, San Juan capítulo 8, el versículo 26 al 28 del Evangelio de San Juan, capítulo 8. Estamos aquí estudiando esta palabra aquí maravillosa. Leo allí en el nombre del Señor. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mire esta palabra maravillosa. Esta palabra maravillosa. Bueno, Jesús no hablaba por su propia cuenta, como lo indica aquí la Escritura. Él no hablaba por su propia cuenta. Él hacía lo que el Padre quería. La voluntad de Jesús estaba muy alineada a la voluntad del Padre. Él nunca hizo su propia voluntad. Lo que hablaba Jesús era lo que él había aprendido de su Padre, inclusive donde él se dirigía, nada él hacía por su propia cuenta. Lo que hacía era el Padre que lo que hacía era lo que hacía por el Padre, quería que él hiciera, pues. Veamos ahora ahí San Juan capítulo 12, 49, 50, el versículo 49 y el versículo 50 el Evangelio de San Juan. Estamos en el Evangelio de San Juan, ahorita leímos el Evangelio de San Juan capítulo 8 del 26 al 28, ahora vamos a ubicarnos allí mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 12 del 49 al 50. Leo allí, en el nombre del Señor. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo lo hago como el Padre me lo ha dicho. ¿Ve? Allí vemos que Él no hablaba por su propia cuenta. No era el Padre en Él. Era el Padre en Él. No hablaba lo que Él quería. No, Él siempre habló lo que el Padre le decía. Bueno, el Señor Jesús, me estoy refiriendo al Señor Jesús, que hablaba esto. Es muy interesante que lo entendamos. ¿Cómo hacemos nosotros para contextualizar esta misma Escritura, este buen ejemplo que nos deja el Señor Jesús allí? Si renovamos nuestro entendimiento, allí es importante, que es renovar el entendimiento. Si a mí me enseñaron, el que te pega, pégale, tú también, ¿qué dice allí? ¿Qué dice el Señor en su palabra? No tomemos venganza, no te defiendas por tu propia cuenta, confía en mí. ¿Qué tenemos que hacer en esa situación? Bueno, cambiar las estructuras mentales de lo que aprendí. El que te persiga y te maldiga, bueno, no le hagas lo mismo, bendícelo, ora por él. Es diferente, ¿verdad? Es diferente allí las escrituras, es la forma de pensar. El que te maldice, maldícelo. No, ahora yo les digo, el que te maldice, bendícelo. Ahora no es así, bendícelo, ora por él. Eso es renovar nuestro entendimiento, es renovar nuestros pensamientos. Eso es renovar nuestros pensamientos. Bueno, ¿qué hizo el Señor con esa generación cuando les trajo ese mensaje? Él va rompiendo allí con esas estructuras
Dice allí, más bienaventurado es dar que recibir. Va rompiendo con esas estructuras de egoísmo, de mezquindad, estructuras de venganza, de rencor, de odio, de traición, de engaños, de mentiras, de hipocresía, de prejuicio, de malicia. Vemos que era un cambio de pensamiento que estaba allí el Señor Jesús enseñando. Y es una forma de renovar nuestra mente. Hay muchas palabras que hemos aprendido que no están alineadas al propósito de Dios, ni a la mente de Dios, ni a su voluntad. Usted puede empezar a ser como Jesús. Podemos allí, que nada hacía por su propia cuenta, nada hacía por su propia voluntad. Cuando te digan algunos, ¿por qué no tomas venganza? No, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Es que tienes miedo. Lo que pasa es que Dios me enseña que no debemos tomar venganza porque la venganza es de Él. Es como cuando usted está formada su voluntad para tomar venganza, para defenderse en algunas decisiones, pero ahora en Dios usted está aprendiendo para manifestar una vida totalmente diferente. Mire como dice San Juan capítulo 14, del 8 al 10. San Juan capítulo 14 del 8 al 10. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esta palabra maravillosa. Pero para entender el contexto, para poder entender el contexto, ¿cómo vamos a hacer nosotros para que nuestra voluntad vaya totalmente alineada a la voluntad de Dios? Es cambiando nuestra manera de pensar, alineándola a los pensamientos de Dios, las palabras que piensas tú o las que piensa usted, las cosas de la familia, de las amistades, acerca de la vida, del matrimonio. ¿Qué me dice Dios en su palabra? Él nos enseña acerca de todo esto, nos lo enseña el Señor. ¿Qué dice Dios de la familia? ¿Qué dice Dios de la relación de pareja? ¿Qué dice Dios de la amistad? ¿Qué dice Dios de la ética? De mi forma de conducirme o de nuestra forma de conducirnos. ¿Cómo debe ser? Todo esto nos lo enseña la Escritura, más allá de lo que nos enseñaron en casa, más allá de lo que nos enseñaron nuestros padres, más allá de lo que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros amigos en la escuela, más allá de lo que aprendimos en la calle. ¿Qué dice Dios al respecto? Cuando empezamos a contrastar todos esos pensamientos, lo que Dios dice, ejercitando allí, bueno, es ejercitarse constantemente, es un trabajo, si lo podemos hacer allí, es un trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, desechando allí todos los pensamientos que aprendimos, que hay allí en nuestra mente, en el alma, como el apóstol Pablo lo dice, desechando pensamientos malos. No acostumbrarse a lo que aprendimos, a hacer morir, dejar cosas, es estar dispuesto a renovarse, es preguntarle a Dios qué debo hacer en esta situación que nos podamos encontrar en un momento determinado para que pueda ser totalmente transformado, es poner en práctica esa palabra de Dios, es poderla poner en práctica esa palabra de Dios para poder ser transformado, para poder ser renovado todos nuestros pensamientos, todo lo que está allí en la mente, todo lo que te hace angustiarte, todo lo que te hace estar afanado, perturbada la mente allí. Es renovar los pensamientos. Vamos a leer allí San Juan capítulo 5 ahora. Vamos a ubicarnos en San Juan capítulo 5, el versículo 19 y 30, San Juan. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.
porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que está le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Qué palabra tan hermosa. Vemos aquí cómo piensa el Señor, cómo pensaba el Padre, como pensaba así, como el Señor pensaba, como pensaba el Padre. Así mismo debemos nosotros pensar, cómo piensa Él, cómo piensa el Señor. Bueno, aquí tenemos el manual. ¿Cuál es el manual de nosotros de vida? Bueno, la Biblia, para nosotros utilizar la Biblia, la palabra de Dios, y poder renovar nuestro entendimiento, poder renovar el alma, poder renovar nuestros pensamientos por medio de la palabra de Dios. No es orar solamente, Dios mío, cámbiame. No solamente orar, decir, Señor, Dios mío, cámbiame. Somos nosotros que debemos cambiar. Amado hermano, amada hermana que me escuchas. No es solamente orar, Dios mío, cámbiame. Somos nosotros que debemos cambiar, tomando como principios que están en las Sagradas Escrituras, cómo piensa Dios. Así debemos pensar nosotros como Dios. Vemos como el Señor tomó en cuenta la voluntad del Padre. Tenemos que aprender la forma de Jesús, de cómo debemos hablar, de cómo debemos de pensar. Es vivir en esa constante reflexión en nuestra vida, de nosotros mismos y de Dios, para tener una vida de plenitud, llena de Dios. Es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Mateo. Mire cómo dice Mateo capítulo 26. Se puede ubicar allí en el Evangelio de Mateo capítulo 26. Vamos a leerlo 26 del versículo 36. Versículo 36, leemos allí, dice de la siguiente manera, del 36 al 43, Mateo capítulo 26 se puede ubicar allí, puede tomar nota. Entonces llegó Jesús con ellos en un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste. Mire esta palabra maravillosa. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Fíjense esta palabra maravillosa, siempre mostrando allí el Señor, no su voluntad. Veamos lo que dice aquí la Escritura, estudiando esta palabra, siempre mostrando no su voluntad, sino la del Padre. Es probable que te ha tocado tomar decisiones por lo que estás sintiendo, pero aún en medio del sentimiento que tengas, puedes someter tu voluntad. Podemos someter la voluntad de Dios, tu voluntad a la voluntad de Dios. Quiere decir algo que no debes. Es mejor, pues, como lo dice el Señor, que se haga siempre la voluntad de Dios, no tu propia voluntad, sino la voluntad de Dios y no la tuya. Quieres actuar a tu manera, cuidando allí, bueno, no es lo correcto, es que podamos nosotros manifestar la voluntad de Dios, es vivir en esa renovación. Cristo venció para que tú vivas en una vida totalmente poderosa. No es la voluntad
no es la voluntad tuya, es en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tú sufras. Dios no quiere que tú sufras, que vivas en miseria, en enfermedad. Es lo que quiere para usted, es lo que quiere para usted, es lo que quiere para cada uno de nosotros, es una vida totalmente victoriosa, porque la voluntad de Dios allí, como lo dice la Escritura, es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que tenemos que nosotros estar allí siempre presente en su voluntad perfecta, pero para ello necesitamos renovar nuestros pensamientos. Usted necesita renovar su entendimiento, usted necesita renovar su alma, usted tiene que identificar qué es lo que le está perturbando su mente, qué es lo que, porque usted se deprime, porque usted se angustia, porque usted se desespera, porque usted se afana, y controlar esas emociones, esos pensamientos, poderlos dominar por medio de la renovación de nuestro entendimiento, poderla allí controlar, poder ir directamente donde está allí el conflicto, donde está allí el problema. Todo está allí en el alma. Todo gira en torno al alma, a los pensamientos. Es allí donde tenemos que trabajar. Somos nosotros que tenemos que trabajar en esas áreas, poder transformar todas esas áreas por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra alma, nuestros pensamientos, derribar allí, llevando cautivo todo pensamiento, como dice el apóstol Pablo allí en la carta de los Corintios, derribando todo argumento, todo pensamiento cautivo, llevándolo ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Allí es donde hay que llevarlos para ser hombres victoriosos, mujeres victoriosas, y poder disfrutar de esa gran victoria, de esa vida del reino, de esa vida del reino del Señor, del reino de Dios y del reino de los cielos. Bueno, ha sido un placer haber compartido en este nuevo día, en esta nueva mañana, con este ministerio internacional como lo es Unicristo allí. Un abrazo nuevamente, saludo para el pastor Marcelo Parrella, el apóstol. Saludo, bendiciones del Señor. Le saluda por aquí desde Venezuela su hermano en Cristo, ministro de la palabra, Nelson Cárdenas. Bendiciones del Señor. Abrazo fortísimo.